Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se halla encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas y paz en la tierra a toda criatura. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas y paz en la tierra a toda criatura. Señor, te alabamos y te bendecimos, todos te adoramos y te damos gracias. Gracias mil, oh Señor, por todo lo creado. Gracias mil, oh Señor, por todo lo creado. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas y paz en la tierra a toda criatura. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas y paz en la tierra a toda criatura. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos la colecta del día de hoy. Este es el primer domingo después de la Epifanía, que es conocido como el bautismo del Señor. Padre Celestial, que en el bautismo de Jesús en el río Jordán le proclamaste tu Hijo amado y le ungiste con el Espíritu Santo. Concede que todos los que son bautizados en su nombre guarden el pacto que han hecho y valerosamente le confiesen como Señor y Salvador, quien contigo y el Espíritu Santo vive y reina un solo Dios en gloria eterna. Amén. La primera lectura es tomada del libro del Génesis. En el comienzo de todo, Dios creó en el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma, todo era un mar profundo cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces Dios dijo: que haya luz, y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad y la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. De este modo se completó el primer día. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. El salmo para este domingo es el Salmo 29. Den al Señor, oh seres celestiales, den al Señor la gloria y la fortaleza. Den al Señor la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la hermosura de su santidad. La voz del Señor sobre las aguas, truena el Dios de gloria. El Señor sobre las grandes aguas. La voz del Señor es voz potente, la voz del Señor es voz gloriosa, la voz del Señor quebranta los cedros. El Señor quebranta los cedros del Líbano, hace saltar al Líbano como becerro, al Hermón como hijuelo de búfalo. La voz del Señor divide las llamas de fuego, la voz del Señor hace temblar el desierto. Hace temblar el Señor el desierto de Cades. La voz del Señor tuerce las encinas y desnuda los bosques. Mientras en el templo del Señor todo proclama su gloria. El Señor se sienta por encima del diluvio. El Señor se sienta como Rey por siempre jamás.
El Señor dará fortaleza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con la paz. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Cristo, Señor. Se presentó Juan el Bautista en el desierto. Decía a todos que debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios les perdonara sus pecados. Todos los de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oírlo. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero, y comía langostas y miel del monte. En su proclamación decía: después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por aquellos días Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este domingo celebramos el bautismo de Jesús en el río Jordán. Sabemos que Juan el Bautista bautizaba a los judíos y a los gentiles para la conversión del pecado. O sea que esta gente primero tenían que confesar sus pecados y luego Juan los bautizaba para que sus pecados fueran limpios. Y en eso viene Jesús. Jesús vino donde Juan y le dijo a Juan que él también quería ser bautizado.
¿Por qué Jesús quería ser bautizado? Si lo que estaba haciendo Juan era llamando al pueblo al arrepentimiento, porque el pueblo se había alejado mucho de Dios. Entonces el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento y de perdón de pecado. Entonces, si Jesús es Dios, sabemos eso porque eso fue revelado por Dios mismo. Entonces Jesús no tenía pecado. Entonces, ¿cuál sería el motivo por qué Jesús vino donde Juan a ser bautizado? En el Evangelio de Mateo, donde Mateo describe este mismo pasaje, Mateo dice de que Juan trató de impedir a Jesús de ser bautizado, porque Juan sabía que Jesús no tenía pecado, pero Jesús insistía de que él quería ser bautizado. Entonces esa es la pregunta que tenemos: ¿por qué Jesús quería ser bautizado por Juan el Bautista? O sea, todos los teólogos han dicho de que Jesús hizo esto para identificarse con nosotros los pecadores. No porque Él fue pecador, sino para identificarse con nosotros, para demostrarnos el camino a la salvación. Porque el bautismo es el rito, es el primer rito por que pasa todo cristiano. Y es por eso que bautizamos a los niños, para que ellos comienzan su vida cristiana con este rito. Porque el bautismo es el que nos hace cristiano. Nadie nace como cristiano. Uno se convierte como cristiano al momento de su bautismo. En su bautismo es cuando uno acepta a Jesucristo como su Salvador y Redentor. Y entonces, según la Biblia, según este mismo pasaje que acabamos de leer, Cristo entonces nos bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, la respuesta del por qué Jesús vino a Juan para ser bautizado es porque Él quiso identificarse con nosotros los pecadores. Por lo tanto, todo cristiano debe de tomar su bautismo muy en serio. Desafortunadamente, la mayoría de los cristianos, y esto lo digo por experiencia, esto lo sé por experiencia, que la gran mayoría de los cristianos traen a sus hijos a la iglesia para ser bautizados. Lo hacen tal vez por una costumbre, por una tradición, pero luego no siguen, ¿verdad?, ese compromiso que hicieron con sus hijos a la hora del bautismo. Porque cuando los niños son bautizados, los padres y los padrinos prometen a Dios que esos niños o ese niño o niña va a crecer en la fe cristiana. Es decir, que los padres y los padrinos van a enseñar a ese niño o a esa niña el camino de Dios. Y la verdad es que la gran mayoría no lo hace. Es decir, que toman el bautismo como algo que es una costumbre o una tradición. Hay personas que inclusive toman el bautismo como algo para espantar lo espíritu malo. Dicen, si uno lo bautiza a los niños, entonces los espíritus malos, los duendes, van a molestar a los niños. Entonces, hasta superstición está envuelto en las cosas del bautismo. Pero el sacramento del bautismo, como ustedes ven, el propio Jesucristo se sometió al bautismo, que es una cosa muy seria. Porque cuando uno se bautiza, uno acepta a Cristo como su Salvador y Redentor, y entonces Cristo nos bautiza con el Espíritu Santo. Eso lo dice Juan.
Dice Juan, yo te bautizo con agua, pero viene alguien detrás de mí que va a bautizarle a ustedes con el Espíritu Santo. Entonces Cristo se metió a esa agua sucia del Jordán, porque el río Jordán es muy, muy sucio, el agua. No es agua cristalina. Y Jesús se metió en esa agua sucia, donde todo mundo, tal vez miles de personas, fueron bautizados. Pero Cristo entró en esa agua con nosotros, no para dejarnos en esa agua sucia, sino para sacarnos de ahí y hacernos nuevas personas. Porque de eso se trata el bautismo. De dejar la persona vieja atrás y convertirnos en nuevas personas al momento de nuestro bautismo. Entonces este domingo yo quiero enfatizar la importancia del bautismo. ¿Y por qué debemos de tomar en serio nuestro bautismo? Porque Cristo nos amó tanto que Él quiere rescatarnos de la vida de pecado. Y el bautismo nos hace gente nueva. Y cuando nosotros tomamos en serio nuestro bautismo, nosotros vamos a ver que vivimos una vida muy diferente en Cristo Jesús. No va a ser una vida perfecta, porque vamos a seguir pecando siempre. Pero cuando pecamos, vamos a saber que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Cristo está dispuesto a perdonarnos. Pero si no tomamos en serio nuestro bautismo, vamos a seguir pecando y no vamos a pedir perdón. Y entonces si no pedimos perdón, no vamos a recibir, ¿verdad? Si no confesamos nuestros pecados, no vamos a recibir el perdón de Dios. Y entonces el pecado nos va a ir hundiendo, nos va a ir consumiendo y destruyendo nuestra vida. Pero si el cristiano toma en serio su bautismo, cada vez que uno peca, uno va a pedir perdón a Dios. Es por eso que es importante cuando uno va a orar en la tarde, ¿verdad? Antes de dormir. Todo cristiano debe decir una pequeña oración, y en esa pequeña oración que uno ofrece a Dios antes de dormir, uno da gracias a Dios por todo lo bueno que Dios ha sido con uno durante ese día, pero también uno pide a Dios por el perdón de los pecados que hemos cometido en el día que está terminando. Porque los pecados son, ustedes lo saben muy bien, son actos que cometemos por omisión, por pensamiento, por palabra y por obra. A veces pecamos sin intención. Otras veces pecamos sabiendo que lo que estamos haciendo no es correcto. Entonces, al terminar el día, todos los cristianos que toman en serio su bautismo van a pedir a Dios perdón por los pecados que hemos cometido. Y al amanecer, al día siguiente, comenzamos el día limpio de pecado. Porque Dios ha perdonado nuestros pecados del día anterior. Y esa es la vida del cristiano. La vida del cristiano no es una vida de perfección. Quisiéramos ser perfectos como Cristo, pero eso no es tan fácil, ¿verdad? Eso no es tan fácil, ser como Cristo. Pero esa es la meta. Y la única forma de ser como Cristo es que nosotros sepamos pedir a Dios perdón cuando hemos ofendido al Señor. Y cuando nosotros hacemos eso, nosotros estamos en el camino de la salvación.
Así que hoy que celebramos el bautismo de Cristo, debemos de reflexionar sobre nuestro propio bautismo y cuál es la responsabilidad que tenemos con Dios, nosotros que hemos sido bautizados. Los que tienen niños pequeños todavía están criando esos niños. Hay que recordar cuál es la responsabilidad que ustedes tienen con esos niños para educarlos en el camino del Señor. Porque si los padres no los educan en el camino de Dios, nunca van a saber quién es Dios. Van a crecer creyendo que, bueno, Dios existe, pero yo no tengo ni una obligación con Él. Hasta que tal vez sea muy tarde. Pero si los padres van educando a los hijos desde pequeño, uno va creciendo con esos valores espirituales, esos valores morales que nos enseña la Biblia, que nos enseña la enseñanza de la Iglesia. Meditemos entonces sobre nuestro propio bautismo y cómo Cristo se sometió a esa agua sucia del Jordán para rescatarnos de nuestros pecados. Amén. El credo niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. La oración de los fieles para este domingo es la fórmula 3. Pedimos a Dios siempre por los enfermos. Los enfermos necesitan de nuestras oraciones. Entonces hay que elevar ante Dios todos los días, si es posible, los nombres de los familiares, amigos, vecinos que están enfermos y que necesitan la sanación de Dios. Pedimos también por la paz en el mundo, para que termine esta pandemia también. Padre, te suplicamos por tu Santa Iglesia Católica, que todos seamos uno. Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad. Que tu nombre sea glorificado por todo el género humano. Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos, que sean fieles ministros de tu palabra y sacramentos. Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo, que haya justicia y paz en la tierra. Damos gracias para hacer tu voluntad en cuanto emprendamos, que nuestras obras sean agradables a tus hijos. Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia, que sean librados de sus aflicciones. Otorga descanso eterno a los difuntos, que sobre ellos resplandezca la luz perpetua. Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor, que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial. Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría
y andaremos por tus caminos para gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados, por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad, y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes y con tu espíritu. Amén. Todo es tuyo, Señor, y de lo tuyo te damos. La Santa Misa se ofrece a Dios omnipotente, dándole gracias por habernos dado a su único Hijo para traernos la salvación. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Elevemos los corazones, los elevamos al Señor. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo darle gracias y alabanza. En verdad es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra, porque nos diste a Jesucristo, tu único Hijo, que se encarnó por nosotros, quien por el gran poder del Espíritu Santo fue hecho hombre perfecto, nacido de la carne de la Virgen María, su madre, para que librados del yugo del pecado, recibamos la potestad de llegar a ser hijos tuyos. Por tanto, te alabamos uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu nombre, por siempre cantan este himno. Te damos gracias, oh Dios, por la bondad y el amor que tú nos has manifestado en la creación, en el llamado a Israel para ser tu pueblo, en tu verbo revelado a través de los profetas y sobre todo en el verbo hecho carne, Jesús tu Hijo. Pues en la plenitud de los tiempos le has enviado para que se encarnara de María la Virgen, a fin de ser el Salvador y Redentor del mundo. En él nos has librado del mal y nos has hecho dignos de estar en tu presencia. En él nos has sacado del error a la verdad, del pecado a la rectitud y de la muerte a la vida. En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto como memorial mío. Después de la cena tomó el cáliz y dándote gracias se lo entregó y dijo: beban todos de él, esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío.
Por tanto, proclamamos el misterio de fe. Recordamos su muerte, proclamamos su resurrección, esperamos su venida en gloria. Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, Señor de todos, ofreciéndote de tu creación este pan y este vino. Te suplicamos, Dios bondadoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre estos dones, para que sean el sacramento del cuerpo de Cristo y su sangre del nuevo pacto. Únenos a tu Hijo en su sacrificio, a fin de que por medio de él seamos aceptables, siendo santificados por el Espíritu Santo. En la plenitud de los tiempos, sujeta todas las cosas a tu Cristo, y llévanos a la patria celestial, donde con la bendita Virgen María y San José su esposo, y todos tus santos entremos en la herencia eterna de tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor, el primogénito de toda la creación, la cabeza de la Iglesia y el autor de nuestra salvación. Por él y con él y en la unidad del Espíritu Santo, tuyo son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Amén. Oremos como Cristo nos enseñó. Aleluya, Cristo nuestra Pascua se ha sacrificado por nosotros. Celebremos la fiesta. Aleluya. Oremos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, no permitas que jamás me aparte de ti.
Oremos. Eterno Dios, Padre Celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo. Nos has nutrido con alimento espiritual en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Envíanos ahora en paz al mundo, revístenos de fuerza y de valor, para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón, por Cristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes, ahora y por siempre. Amén. Conscientes de la palabra que nos da vida.